Bienvenidos los amantes de las matemáticas. Pues vamos a ver lo que es este tema que he preparado, que es polinomios. Entonces, aquí tengo, digamos, un ejemplo. Bueno, si tú no tienes ni idea de qué es esto, ¿sí? Este 2x elevado al cuadrado, o este trinomio, o qué es un trinomio, o qué es un término, qué es un monomio, no te preocupes. En este video pues vamos a revisar algunos conceptos para que tú puedas comprender. Igualmente pues aplicaremos algunas operaciones aplicando también lo que son polinomios. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar este tema? Bueno, yo he escuchado de que a mí los polinomios no me van a servir para nada. Si tú sigues continuando con el estudio de matemáticas, pues necesitarás para poder comprender, digamos, en otros temas, digamos lo que son funciones. Aquí tenemos límites, derivadas, en el ámbito de cálculo. Entonces, mira, aquí también vas a encontrar lo que son polinomios. Por eso es importante, sobre todo, entenderlas, comprenderlas, saber, ¿sí? Porque también vas a necesitarlos. Y como tú sabes también, esto se aplica en ecuaciones, vas a encontrar ecuaciones, y como tú sabes, las ecuaciones pues se pueden aplicar en la vida diaria, ya sea en tu vida. Entonces también vas a encontrar polinomios. Entonces por eso es importante pues este tema. Entonces, como te darás cuenta, pues es muy importante los polinomios. Así que vamos a revisar entonces este tema. Ponte cómodo y comencemos. Entonces, para comenzar con una breve introducción desde el álgebra elemental. ¿Qué es una expresión algebraica? Bien, aquí yo tengo un ejemplo de una expresión, pero no es expresión algebraica, digamos solo una expresión. Aquí tengo un 2. Ahora, ¿qué pasa si este 2 le pongo un acompañante? Digamos que le he puesto una x, ¿sí? Entonces ya se llama una expresión algebraica. Entonces, una expresión algebraica es cuando un número va acompañado con uno o más letras. Puede ir acompañado con más letras. Entonces, si te fijas bien, sigue siendo una expresión ya algebraica. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de algunas expresiones algebraicas, ¿sí? Si te das cuenta, pues cada uno de ellos tienen una letra, ¿sí? Uno pueden tener dos o solo uno. Lo importante es que esté acompañado con una letra. Muy bien, una vez explicado lo que es una expresión algebraica, pues vamos ya a introducirnos lo que es polinomios, comenzando por dar una definición de término, ¿sí? ¿Qué es un término? Pues un término tiene la forma de expresarse así. Ahora, una de las características que tiene el término es que tiene esta A que representa el coeficiente. Si te fijas muy bien, el coeficiente es cualquier número real. Puede ser positivo, negativo o fraccionario, ¿sí? Tenemos la variable, que es representada por una letra, y tenemos el exponente, esta n. Y sobre todo aquí es donde tiene una característica principal cuando hablamos de términos, es de que la n siempre tiene que ser un número positivo y entero, ¿sí? Esa es una de las características principales de un término, centrándonos en lo que es en polinomios. Luego tenemos, acá abajo también tengo otra forma expresada y sigue siendo un término,
Solo que aquí, como dije, no solo se puede trabajar con una variable, sino con dos o más variables. Lo importante es que sus exponentes sean enteros y positivos, ¿sí? Igualmente la puede tomar cualquier número real. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si te fijas muy bien, aquí tengo menos 3x elevada a la quinta. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de un término, que esto también se le conoce como monomio. ¿Por qué monomio? Porque está conformado solo por un solo término. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos 2xy. ¿Sí? Sigue siendo un término, así es, y si te fijas muy bien, también es un monomio porque está conformado por un solo término. Mira, ya estamos definiendo lo que es un monomio. ¿Sí? Y un monomio es cuando está conformado solo por un término. Pero tú decías que aquí en el caso yo no veo que tiene exponentes. Sí tiene exponente. ¿Sí? Ese exponente es 1. Entonces x elevada a la 1, y elevada a la 1. Solo que en las matemáticas, no es necesario escribirlas. ¿Sí? Con eso ya me doy cuenta de que esto es un término. Ahora, ¿a qué llamamos binomio? Pues si ya comprendiste bien lo que es un monomio, pues ahora un binomio, pues bi significa dos términos. ¿Sí? Por ejemplo, mira, aquí tenemos la representación o un ejemplo de un binomio. El binomio está conformado por dos monomios o por dos términos. ¿Sí? Si te fijas muy bien, aquí tengo 2x al cuadrado más x. Podríamos decir que un monomio es la suma de dos términos o dos monomios. Ahora bien, continuando, también quiero revisar este concepto de monomios o términos semejantes. Cuando hablamos de términos semejantes, ¿a qué nos estamos refiriendo de semejanza? Pues tener algo en común. Aquí tenemos dos expresiones, donde aquí tengo 2x más 3x y aquí tengo 2xy menos xy. Una pregunta así para ti: estas dos expresiones corresponden lo que son un binomio. Esto es binomio, esto de acá también es un binomio. Piénsalo, si estas dos expresiones corresponden lo que es binomio. Si tu respuesta fue sí, pues déjame decirte que estás incorrectamente. Pero si dijiste que no corresponden a un binomio, estás en lo correcto. ¿Y por qué razón? Porque si te fijas muy bien, estas dos expresiones no corresponden lo que es un binomio porque son semejantes. Y mira, como aquí tengo 2x más 3x, el coeficiente no importa que sea negativo, positivo o de diferente coeficiente con el otro. Lo importante para que se cumpla que sean términos semejantes es que tengan el misma variable o la parte literal, ¿no es cierto? Y el exponente. O en este caso de acá también, como dije, tienen que tener la misma variable. Si tengo aquí x, y, acá también tengo que tener xy. Más decir, si tienen el mismo número de variables, si aquí tengo una x y una x, y si aquí tengo dos variables, la x y la y, acá también tengo que tener esas mismas variables que es la x y la y. Ya, más explicadito, ¿sí? Entonces, como tú sabes, al yo tener términos semejantes, yo puedo operar. Y mira, esto me va a dar como una equivalencia a ¿qué? El primero me va a dar igual a 5x. Quiere decir que esto corresponde a ¿qué? A un monomio. Entonces, por lo tanto, no es un binomio. Acá el otro, ¿a qué equivale? Equivale xy, que
En las matemáticas, cuando tengo el coeficiente 1, pues no es necesario, no se lo escribe, no se le pone. Pero esto me representa que su coeficiente es 1. ¿Sí? Entonces solo se escribe lo que es x y y. ¿Sí? Siempre y cuando sea, si es que es ya diferente de 1, pues sí se le tiene que escribir el coeficiente. Entonces estos se conocen como términos semejantes. Por lo tanto, para que tomes en cuenta de que estas dos expresiones no corresponden lo que son binomios, sino son monomios. Entonces te he explicado otro concepto de monomios o términos semejantes. Ahora, especificando bien ya, digamos, la definición de binomio. Entonces, un binomio pues es la suma de dos monomios pero no semejantes, o dos términos no semejantes, para que sea un binomio. Si en el caso son términos semejantes, digamos de dos términos, por lo tanto esto me va a dar equivalente a un monomio y por lo tanto ya no corresponde lo que es un binomio, para que notes tú la diferencia de estos dos casos. ¿Sí? Bueno, ahí se ve mucho mejor. ¿Sí? Ahora, definiendo lo que es un trinomio, pues aquí tenemos un ejemplo de un trinomio, este de acá, que es la suma de tres monomios pero no semejantes. Aquí también se aplica lo mismo que había explicado con el binomio, de que tampoco tienen que ser términos semejantes, sino tienen que ser distintos. Entonces aquí tenemos tres términos o monomios. Entonces esto se conoce como trinomio. Entonces aquí tenemos unos tres ejemplos. Entonces tenemos aquí tres expresiones. Ahora, ¿cuál de estas tres expresiones no corresponde lo que es un trinomio? Te dejo que pienses, y si tu respuesta fue el que está el primero, pues está en lo correcto, porque esto me equivale a 4x. ¿Sí? Entonces esto me dio equivalente a un monomio. En cambio acá abajo estas dos expresiones sí corresponden a lo que es un trinomio. Si te fijas muy bien, tengo aquí en el segundo tengo tres términos o dos monomios no semejantes. ¿Sí? Como tú sabes, el 1 corresponde a un monomio, porque esto, como tú sabes, algo así extra es que x elevado a la 0, ¿a cuánto me va a dar igual? Esto me va a dar igual a 1. Por lo tanto, sí es un monomio. Y bueno, continuando con el último ejemplo, pues esta expresión también corresponde a lo que es un trinomio. Si te darás cuenta, son términos o monomios no semejantes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si te fijas muy bien, aquí tengo dos xy, o sea, un término con dos variables, pero esto no afecta, porque como habíamos explicado anteriormente, lo importante es que el exponente sea entero positivo. Y para que sea un trinomio tienen que ser monomios pues no semejantes. Entonces pues hemos explicado lo que es el trinomio. Muy bien, continuando, pues ahora vamos también a ver otro concepto, que es el grado de un polinomio. Entonces voy a explicarte a través de unos ejemplos donde vamos a ver el grado absoluto y el grado relativo. El grado absoluto. Aquí tengo un ejemplo, si te fijas muy bien, de un monomio, ¿sí? O un término. Ahora quiero que te fijes muy bien, ¿cuál es el grado absoluto? Pues el grado absoluto
va a corresponder, digamos, el exponente mayor, ¿sí? El exponente mayor que tenga el término. En este caso, como solo es un término, pues va a ser de tercer grado, y esto corresponde a lo que es el grado absoluto de ese polinomio. En el caso, en cambio, que yo tenga, digamos, dos variables, ¿sí? Digamos en un término o monomio con dos variables, ¿cuál es el cuál es el grado absoluto de este monomio o de ese polinomio? Pues para determinar el grado absoluto, pues es la suma de los exponentes de las dos variables, ¿sí? Entonces, si sumo 5 más 3 me va a salir 8, por lo tanto el polinomio es de octavo grado. Ahora, en el caso de que tengamos ya un polinomio ya con más términos, si te fijas muy bien, ¿cuál va a ser el grado absoluto? Pues el grado absoluto va a corresponder el término que tenga mayor grado. Entonces, en el primero, ¿cuál tiene el mayor exponente? Como aquí solo tiene la x, va a corresponder el 3. Entonces, por lo tanto, ese término tiene el mayor grado. Entonces el polinomio va a ser de tercer grado. Ahora, en el caso de acá, en el segundo ejemplo, como aquí se está trabajando ya con dos variables, ¿sí? Tenemos x, y. Ahora, ¿cómo yo determino el grado de ese polinomio o el grado absoluto? Pues viendo o determinando el término que tenga el mayor grado. ¿Cuál de estos tres términos tiene el mayor grado? Entonces el que tiene mayor grado va a ser este de acá, porque fíjate, ¿recuerdas como yo había determinado el grado con un solo término? Lo mismo hago aquí, pero como se está trabajando ya con más términos, pues se toma el que tenga el mayor grado, y es sumando 2 más 5 me va a salir 7. Aquí en cambio 1 más 1 me da 2. Aquí como está la x, pues va a ser de 1. Entonces, por lo tanto, el que tiene mayor grado va a ser el primer término, que tiene 7. Por lo tanto, el polinomio va a ser de séptimo grado. Ahora bien, el grado relativo, en cambio, de un polinomio es con respecto al exponente mayor de una de sus letras. Entonces, a través de este mismo ejemplo, si te fijas muy bien, aquí tengo 2x al cubo. Entonces, ¿cómo determino el grado relativo? Pues recuerdas que en el grado absoluto yo sumaba los exponentes de cada variable, ¿sí? Y de ahí, pues, de esa suma obtenía el grado absoluto. Ahora, en el caso del grado relativo, pues es solo tomar en partes. Como en este ejemplo, pues si te fijas bien, solo tengo una variable, por lo tanto el grado relativo va a ser de tercer grado con respecto a la x. Así se lee, ¿sí? Ahora, en el caso que yo tenga ya en este otro ejemplo, ya con dos variables, en cambio aquí yo también tomo por partes, ya no tomo en general, ¿sí? Si te fijas bien, el grado relativo va a ser por partes de las variables. Entonces tomo la x como está elevado a la 5, por lo tanto el grado relativo va a ser de quinto grado con respecto a la x. En la otra variable va a ser tercer grado con respecto a la y. Y si yo digo grado absoluto, pues en cambio el grado absoluto, si sumo los dos exponentes de estas dos variables, 5 más 3 me va a dar igual a 7.
perdón, me va a dar igual a 8. Eso corresponde al grado absoluto. En cambio el grado relativo corresponde a lo que es, digamos, por partes de las letras o de las variables, para que tomes eso en cuenta y puedas diferenciar entre esos dos conceptos. En el caso ya de que igualmente, ¿cómo identifico el grado relativo? En el primero, como te darás cuenta, el grado relativo se toma la letra que tenga mayor exponente. Entonces, como aquí solo está una variable, con solo una variable x en el primer ejemplo, pues el grado relativo va a corresponder x elevado al cubo, o sea, el primer término. Entonces, fíjate bien. Por lo tanto, el grado relativo es de tercer grado con respecto a la x. En cambio, en el segundo ejemplo, aquí en cambio ya tengo dos variables. Entonces, aquí tomo por partes, no tomo en general. Entonces, segundo grado con respecto a la x. ¿Por qué de segundo grado? Porque esta x tiene el mayor exponente que las demás x, ¿sí? O tiene el mayor grado que las demás x, solo de las x. Ahora de la y, ¿cuál tiene el mayor grado? Pues va a ser y elevado a la 5. Por lo tanto, va a ser quinto grado con respecto a la y. Entonces es el grado relativo, que en general puedo decirte que el grado relativo es por partes, digamos. En cambio el grado absoluto es ya en general. Entonces tú ya puedes diferenciar pues la diferencia entre el grado absoluto y el grado relativo. Bien, una vez que ya expliqué estos conceptos, pues daremos pie a lo que es la definición de polinomio. Para eso me voy a basar con la variable x, que la x en general se va a tomar como la parte literal, digamos, en dar la definición del polinomio. Una vez ya explicado pues algunos conceptos, ya podemos dar pues recién ya la definición de polinomios. Entonces, tomando un polinomio en la variable x, es una expresión de la forma, si te das cuenta, aquí ya tenemos la forma, esa expresión algebraica, una representación, digamos, del polinomio con la variable x, donde, si te fijas bien, donde a1, a sub 1, a sub 2 hasta a sub n, pues si te das cuenta, estos representan que pues son números reales y n es un número entero no negativo. Si a sub n no sea igual a 0, entonces el polinomio tiene grado n, lo que ya habíamos ya explicado, ¿sí? Los monomios, pues la representación de la expresión de un monomio que conforman en el polinomio reciben el nombre de términos del polinomio, lo que yo había explicado. Pues los polinomios están conformados por términos, ¿sí? Por términos o monomios. Y bueno, aquí ya tenemos unos ejemplos. Entonces, pues igualmente reforzando más sobre la definición de polinomios, pues nos permite sobre todo determinar cuándo son polinomios y cuándo no son polinomios. Sí, bueno, hay que saber que también los polinomios se puede trabajar con dos o más variables, ya depende del polinomio. Sí, lo importante es de que se cumpla tal como está en la definición. Ya no importa si la forma que digamos que yo te había mostrado de la forma de la expresión que representa un polinomio no es tal como está, porque como tú sabes hay polinomios que tienen dos o más variables.
pero para la definición pues se tomó como solo una variable x, con una sola variable, para dar esta expresión. Pero tú sabes que pues un polinomio puede ser sin importar si están con dos o más variables. Igualmente, algo que también, para que se cumpla que sea un polinomio, es que n sea un número entero no negativo, para que tomes eso en cuenta, muy importante. Ahora fíjate bien, yo te había mostrado estos ejemplos al principio, y si te fijas bien, mira, ninguno de ellos corresponde a lo que es un polinomio. ¿Y por qué? Fíjate bien, aquí tengo 3 elevado a la a, por lo tanto no es un polinomio, no representa un polinomio. En esta de acá tampoco, porque tú sabes que si esta x le subo arriba, pues va a tener un exponente negativo y por lo tanto no es polinomio. Lo mismo este de acá tampoco representa un polinomio, tampoco esto y tampoco esto. Entonces, como tú te darás cuenta, la definición de polinomio nos permite sobre todo saber cuándo son polinomios y cuándo no, ¿sí? A diferencia digamos, de estas expresiones que tengo aquí, pues esto sí corresponde a lo que es un polinomio. Entonces, para que tú notes ya la diferencia, ¿sí? Entonces, la estructura y todo. Ahora bien, voy a hacerte una pregunta para que tú también pienses y me digas. Por ejemplo, solo escribo el número 7, si te fijas muy bien, y la pregunta es, ¿el 7 será un polinomio? Te dejo que pienses, reflexiones, y bueno, seguramente ya has de tener alguna respuesta. Si no, puedes detener el video hasta que pienses. Entonces, el 7 corresponde a un polinomio, porque si te fijas muy bien, el 7 es un monomio. Pero ¿cómo? Pues si se supone que tiene que tener una variable, por al menos, pues sí la tiene. Si te fijas muy bien, si yo escribo x, ya no importa, puede ser cualquier letra, la x elevado a la 0. Ah, mira, 7x elevado a la 0. Y dime, la x elevado a la 0, ¿a qué es igual? Esto va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Y al multiplicar 1 por 7 me va a dar igual a 7. Entonces esto es igual a 7, ¿sí? Por lo tanto, bueno, no me salió bien el 7, ahí sí, ahora sí puedo dar. Por lo tanto, quiere decir que el 7 sí corresponde a un polinomio. Entonces, el tipo de polinomio que pertenece es pues los monomios, ¿sí? Entonces ya podemos saber cuáles son los tipos de polinomios. Pues bueno, los tipos de polinomios ya depende el número de términos que tenga el polinomio. Yo ya te había explicado pues sobre el monomio, el binomio, trinomio, y de ahí por adelante pues ya podemos llamar en general polinomios también. O si no, pues por ejemplo, pues bueno, disculparás que utilice este mismo ejemplo, pero bueno, si te fijas muy bien, en este de acá tengo 4 términos, entonces puedo llamar el tipo de polinomio de 4 términos, ¿sí? Aquí en cambio, que tengo? Aquí tengo ya un trinomio, que es un polinomio de 3 términos, ¿sí? Entonces, pues el tipo de polinomio depende ya del número de términos que tenga el polinomio mismo. Entonces, pues como tú sabes, aquí ya tenemos, digamos, algunos ejemplos en forma general de todo lo que hemos visto. Entonces, el polinomio, el tipo de polinomio, términos y el grado. Ya, si te fijas muy bien,
El polinomio, pues si te fijas, cada uno corresponde a un tipo. El primero, pues un trinomio. El segundo, pues representa un binomio. Acá pues 4 términos. Aquí un binomio. Igualmente, perdón, aquí un binomio. Acá ya un monomio o también monomial. Igualmente, si te fijas, el 6 pues también es un monomial, lo que yo te había explicado si solo estaba solo el número, ¿sí? Y bueno, como tú sabrás el grado, si te fijas, el grado correspondiente, segundo grado el primero, acá el segundo sería de grado 8 o octavo grado, del tercer grado, ¿sí? Este de un grado o primer grado, quinto grado, ¿sí? Y bueno, este es 0 grados. Es porque, como te dije, te había explicado, como está la x o cualquier variable que esté elevado a la 0, pues es de grado 0. Y bueno, como dije, el grado del polinomio se determina el que tenga el mayor valor exponente n, ¿sí? Y claro, en el caso de que se trabaje con dos variables o más, pues ya corresponde el que tenga mayor grado, o el grado del polinomio será el que tenga el término con mayor grado. Bien, pues se ha terminado el tiempo, pues ya me pasé un poco del tiempo. A mí me gusta hacer como máximo 30 minutos para no alargar el video y igualmente no cansarte. Bueno, como no se pudo alcanzar lo que es ya aplicar operaciones con polinomios, suma, resta, multiplicación, pues no te preocupes, pues haré una segunda parte, y así pues no te olvides de apoyar, pues si alguien necesita ese tema, tú puedes compartirlo y así también tú vas apoyando este contenido. Entonces, pues hemos terminado por ahora. Espero que te haya servido. Si te ha gustado, pues puedes darle pues un me gusta. Igualmente puedes ser parte de esta familia de Mathfeasy. Así que gracias por todo y ya nos veremos para la próxima. Así que sigue estudiando, repasando, cuestionándote, investigando, y pues ya te dejo a tu disposición, pues sigue esforzándote. Así que ten buen día donde estés o buenas noches. Entonces, bye bye.